Hola, vamos con este tercer capítulo que nos plantean dónde queremos estar. Venimos de ver los dos primeros, donde vemos cómo funciona la industria de la moda, el fast fashion, la economía. Un segundo capítulo donde nos enfocamos más en el impacto medioambiental y social del modelo actual. Y hoy nos vamos a enfocar en cómo revertir esto, o sea, de dónde estamos a dónde queremos estar y cuál es la cadena de valor sostenible. Hablamos en la introducción, yo les contaba que realmente hacer esta formación nos desafía como profesionales, como personas y también en nuestra gestión. Aquí podemos ver que necesitamos cambiar la manera de ver la industria, la manera de ver las cosas, y eso es un paradigma. Un paradigma es un conjunto de creencias a través de las cuales yo miro la realidad y la comprendo sin darme cuenta que a lo mejor la manera en que la estoy mirando, la lente a través de la cual la estoy mirando, debe ser renovada. Muchas veces por ahí pensamos que la única manera de hacer moda es como la conocemos ahora, y no es así. Necesitamos cambiar el paradigma, necesitamos ver que la economía ya no es un fin en sí mismo, sino es un medio para alcanzar el bienestar de las personas y en principio del medio ambiente, es lo que estamos viendo. En lugar de ver la economía, las personas y el medio ambiente como sistemas separados e interdependientes, tenemos que verlos como un sistema integrado donde como seres humanos que estamos aquí en el medio, tenemos la bendición, la dicha de tener un hogar que nos alberga, que es el medio ambiente, que es la biosfera, y por lo tanto esto es prioritario. Nuestra manera de vivir debe preservar el hogar en el que vivimos, porque el planeta puede vivir perfectamente sin nosotros, pero no al revés. O sea que nosotros como sociedad debemos vivir de modo tal que podamos preservar el medio ambiente para nosotros mismos y para las generaciones futuras. Y a su vez, la economía es una actividad humana que tiene que estar supeditada al bienestar del ser humano. Por lo tanto, cuando nosotros decíamos en los primeros módulos, este, el fast fashion busca el mejor costo en el menor tiempo posible, sin pensar en nada más, es algo que ya cuando tomamos conciencia de que tenemos que cambiar el paradigma, no podemos volver a pensar. No puedo vivir pensando en cómo obtengo lo más rápido al menor costo, porque el costo en realidad existe. De ahí el video que les recomendé ver, el The True Cost, ¿no? O sea, el verdadero costo. Todo lo que me parece que es barato en realidad no lo es. Hay un costo que no estoy viendo. Entonces tenemos que cambiar el paradigma desde el mí, ¿no? En inglés, o sea, de ver yo lo que me hace bien a mí, cómo me beneficio yo sin tener idea de qué pasa con el resto, con el contexto, ni con el resto de las personas, ¿eh? Pasar del mí al we, tener una mirada más abarcativa, 360, que no solamente ve mi beneficio en este tiempo presente, sino que mira el beneficio de las generaciones futuras. Un tema que vamos a abarcar hoy también es el de sustentable o sostenible, ¿sí? Porque estos son términos que muchas veces se usan indistintamente, pero ya va a ser aproximadamente un poquito más de 3 años que la Academia Real Española estableció una diferencia, es decir, no son sinónimos, son dos
conceptos que tienen un significado en sí mismo y que son importantes los dos. Sustentable, ¿qué es algo sustentable? Sustentable es un sistema, ¿eh?, que es autosuficiente, es decir, que puede desarrollarse sin intervención humana o exterior gracias a sus propias condiciones. Puede ser económicas, sociales, ambientales, que le permiten sostenerse de manera autónoma sin afectar otros recursos, sin intercambiar con otros sistemas. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, perdón, antes de ver los ejemplos, vemos la otra definición. ¿Qué es sostenible? Sostenible es que puede mantenerse a sí mismo gracias a estas condiciones externas. Es decir, a estas condiciones externas a nivel económico, social, medioambiental, a un desarrollo que satisface sus necesidades mediante este intercambio con otros sistemas, pero que no compromete las futuras generaciones. Aquí vemos un ejemplo de un sistema sustentable. Este sistema, ¿ven?, es un acuario sustentable. ¿Por qué? Porque funciona, acá ustedes pueden ver, están los pececitos, tiene luz, hay un sistema que está integrado, o sea, que forma parte de todo este sistema que hace que se oxigene el agua y genere alimentos a su vez para los peces. Es decir, funciona de manera independiente, ¿eh? Como puede suceder en cualquier ambiente acuático de la naturaleza. Genera un sistema en sí mismo que se sostiene por sí mismo sin intervención humana o de intercambio con otros sistemas externos. Su funcionamiento se basa en establecer una relación entre las distintas plantas y los peces, creando lo que se denomina un pequeño biotopo autosuficiente. Y sostenible es otra cosa, es cuando nosotros conectamos distintos sistemas. El primero, el económico, ¿sí? Un sistema económico. Nosotros estamos buscando con este curso revisar la gestión de la moda para que genere impactos sostenibles en el tiempo, es decir, que no comprometan los recursos y el bienestar de las generaciones futuras, pero necesitamos de una economía, es decir, necesitamos tener trabajo, generar bienes que podamos comprar, que la gente quiera elegir, que haya un intercambio entre oferta y demanda, que podamos vestirnos, comer, en esta actividad económica que cuando se combina teniendo en cuenta también el impacto beneficioso y social, genera equidad. Es decir, atendemos las necesidades sociales y económicas, o sea, una vida digna, saludable, cumpliendo también con estos principios económicos. Y cuando finalmente, además, tenemos en cuenta el integrar el medio ambiente, lo que logramos es que cuando yo integro lo social con el medio ambiente, estoy generando un sistema vivible, además de equitativo. Y cuando integro el medio ambiente con lo económico, además es viable. O sea, se puede sostener en el tiempo porque beneficia a todos, ¿eh? Y las empresas generan su ganancia, o los emprendedores o los trabajadores generan su ganancia y se puede sostener en el tiempo. No abusa ni del medio ambiente ni de lo social. Entonces tenemos lo que llamamos un desarrollo sostenible. Es decir, que lo sostenible, ¿qué es? Es la habilidad humana de encontrar esos puntos de equilibrio para poder perpetuarse dentro de los ciclos de la naturaleza. Entonces tenemos dos conceptos, sustentable y sostenible, y ambos conceptos
se proyectan al futuro y son interdependientes, ¿sí? Porque nosotros podemos generar una moda que también genere, digamos, se genere en un sistema sustentable, porque de alguna manera generó un circuito cerrado que no intercambia con otros sistemas y que se puede perpetuar en el tiempo, porque dentro de ese sistema, como en la pecera, se generan todos los recursos para funcionar sin intervención humana, ¿por qué no? Sustentable es importante, y lo sostenible. Los principios de un sistema sustentable y sostenible, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los recursos que son renovables? Los que genera la naturaleza, si le damos el tiempo que necesita, nunca deben gastarse a un ritmo mayor que el de su generación. El segundo principio es que los contaminantes no se pueden producir a un ritmo mayor que el proceso que la naturaleza o la biocapacidad de nuestro planeta requiere para reciclarlos, para absorberlos. ¿eh? Y por último, que se basen en energías renovables, que nos ayuden a producir recursos de energía sin comprometer el medio ambiente. Entonces, el desafío, esta pregunta que nosotros venimos viendo, ¿no? Desde el primer módulo decimos, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación donde estamos parados? Y lo desarrollamos en los dos primeros módulos y ahora decimos, bueno, ¿dónde queremos estar? Que vamos a empezar y hasta terminar el curso desarrollando dónde queremos estar y lo que podemos hacer. En principio tenemos que pasar de un modelo lineal y vicioso. Le llamamos modelo lineal y vicioso porque el modelo de gestión actual de la moda empieza en el origen de la fibra o de las materias primas y termina en el vertedero, es decir, en la basura. Estamos llevando adelante un ciclo de la moda que empieza y muere, por eso se llama cradle to grave, o sea, de la cuna a la tumba, o sea, generando productos, generando soluciones o de servicios y de productos en la moda que terminan en el desperdicio. Tenemos que pasar de ese modelo lineal y vicioso a un modelo cerrado, circular y virtuoso, donde se origina en la fibra, en los materiales, sigue por la producción de los textiles, el diseño, la fabricación, la distribución y comercialización y la comunicación, ¿eh? el uso, consumo de los productos moda, pero en lugar de terminar en el vertedero, continúa de distintas maneras, contemplando distintas maneras de eliminar que sean sostenibles o de desvalorizar o revalorizar esos residuos para reutilizarlos, generando desechos responsables por parte del consumidor, reciclando las fibras para volver a recuperarlas y a volver a generar esta fase de generación de valor que se retroalimenta. Recuerden que nosotros estuvimos viendo que la moda pierde millones de dólares, miles de millones de dólares, por no reutilizar fibras, textiles, que se desechan rápidamente y que costó muchísimo a la naturaleza, a recursos económicos generar. Este sería entonces lo que estamos denominando un modelo cradle to cradle, o sea, de la cuna a la cuna, un círculo cerrado y virtuoso. Por lo tanto, vamos entonces a empezar a ver cómo es la gestión de la moda sostenible, ¿sí? La gestión de la moda sostenible es poder
revisar cada fase de la generación de valor para generar este impacto, este triple impacto beneficioso progresivamente en relación eh, a lo económico, a lo medioambiental y a lo social. Y es una manera de vivir, es un enfoque distinto, es un cambio de paradigma en el que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que es un proceso de aprendizaje. La sostenibilidad no es un lugar al que nosotros vamos a llegar, es una manera de vivir en la que vamos a aprender continuamente, porque no existen marcas 100% sostenibles, ¿sí? Es imposible no impactar a nivel social o en el medio ambiente porque de hecho los más de 7.000 millones de seres humanos que estamos sobre el planeta respiramos, vivimos, lo afectamos, ¿sí? Lo que sí necesitamos es aprender permanentemente cómo mejorar nuestra manera de hacerlo para no poner en riesgo nuestro futuro. Eh, Ahora bien, no podemos no impactar, decíamos, pero tampoco podemos decir que no podemos hacerlo mejor. Este es el llamado urgente que requiere un compromiso honesto, genuino, hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿eh? La sostenibilidad no es un lugar de llegada, decía recién, sino que es un lugar, es un camino de aprendizaje en el cual evolucionamos progresivamente y permanentemente. La moda puede seguir siendo atractiva y sostenible. Otra moda es posible. Bueno, ¿cuáles son las iniciativas de la moda que han surgido en este último tiempo? Porque la moda sostenible no es un tema que surge ahora. Han venido surgiendo distintas iniciativas que digo, ¿no? Es como una hierba que empezó a surgir dispersa, con distintas iniciativas, siempre hay líderes de opinión que empiezan a darse cuenta que esto era insostenible, así que vamos a de alguna manera ponernos de acuerdo a cuáles son las iniciativas que la moda en la industria ha sostenido y qué nombres les ha dado. Tenemos, por ejemplo, la ecomoda. La ecomoda pone el acento en la reducción del impacto medioambiental. Es decir, que cuando estamos hablando de una marca que hace ecomoda, es una marca que pone el foco solo en el aspecto medioambiental, dejando de lado el aspecto social. ¿Sí? Generalmente son modas que se basan en la elección de los recursos, o sea, de los textiles, de las fibras, que eligen fibras y textiles orgánicos, o otros materiales que se producen y que su modo de ser generados son menos perjudiciales para el medio ambiente. En general, como decíamos recién, utilizan materiales de origen orgánico, biológico, ¿sí? En Latinoamérica, este tipo de marcas también se pueden denominar marcas ecológicas, además de ecomoda, en los países angloparlantes se llaman organic o en Francia biologique, ¿no? Bueno, tenemos otra iniciativa que es la moda ética. La moda ética hace énfasis tanto en el aspecto medioambiental como en el social. ¿eh? Tiene en cuenta el medio ambiente, pero además tiene en cuenta la salud de los trabajadores y de los consumidores y las condiciones laborales de los mismos que participan en la industria. Otro término que podemos encontrar cuando busquemos material, cuando naveguemos en la web, es el término de slow fashion, que el término slow fashion no se refiere únicamente a lo opuesto al fast fashion en cuanto
a un tema de velocidad, sino que tiene un enfoque diferente en el que tanto diseñadores como compradores y distribuidores son más conscientes del impacto que se genera. El consumidor y sus hábitos son parte de la cadena, también están incluidos, y además tiene que ver con la calidad. En general se buscan productos de mejor calidad, más durables en el tiempo. Es decir, que en el slow fashion hay una mayor conciencia y sobre todo un involucramiento de la calidad y del consumidor. Y la moda más sostenible, que es la que estamos buscando en este momento, que contempla todo lo que dijimos antes, ¿no? Son todas aquellas iniciativas que tienen una mirada que incluye el triple impacto, lo económico, lo social y lo medioambiental, y que incluye a todos los protagonistas, diseñadores, marcas, consumidores, es decir, y otros participantes de la cadena, todos son bienvenidos y se ven, digamos, contemplados sistémicamente para generar una moda más sostenible. Acá vamos a tener en cuenta que no podemos dejar de tener en cuenta que la industria de la moda forma parte de otras actividades humanas que están impactando en el medio ambiente y en lo social, poniendo en peligro las generaciones futuras. Por eso no podemos dejar de mencionar que el 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza y para proteger el planeta y asegurar la prosperidad de las futuras generaciones, ¿no? Entonces, estos objetivos, eh, estos objetivos tienen metas para alcanzar en 16 aspectos. Estos son básicamente el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, eh, eh, amplia, agua limpia y saneamiento, o sea, el tratamiento de las aguas, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, este, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por parte del clima, acción por el clima, es decir, tener acciones concretas para los fenómenos climáticos, vida submarina, el cuidado de la vida submarina, la vida de los ecosistemas terrestres, o sea, comprender y proteger los distintos ecosistemas, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Estos son los 17 objetivos. Ustedes pueden buscar más información, pero donde yo quiero poner el foco es en que estos objetivos de desarrollo sostenible también fueron trabajados, por eso tienen en este módulo, en la carpeta de apuntes, un PDF donde están desarrollados un trabajo que fue realizado por una organización que tradujo justamente estos 16 objetivos en otros que llegan a ser más de 50, ¿no? O 50 y pico. Acá está, no, son 50 puntualmente, que son puntuales, como que están desdoblados y son mucho más específicos para tener en cuenta. Es un trabajo realmente muy valioso que han realizado y que nos, y que nos abre el camino para ver en cuál nosotros y nuestros proyectos pueden contribuir.
Es decir, asegurar, por ejemplo, que los salarios sean vitales y sean dignos, ¿no? Que además trabajemos con organismos productores que tengan certificaciones de carácter social y bueno, etcétera, ¿no? Que haya alimentación sana y nutritiva y suficiente en las comunidades, es decir, es muy interesante. Llevaría mucho tiempo de desarrollo, pero ven el uso eficiente del agua, medir la huella ecológica, tener una logística sostenible, o sea, muy interesante porque son muy específicos, prestar atención a la calidad y durabilidad del producto. Básicamente no los desarrollo ahora porque los vamos a ir recorriendo con recomendaciones puntuales en cada fase de la generación de valor, ¿sí? Como podemos ver. Pero sí los vamos a sintetizar en 6 retos muy importantes, que son los retos de la industria textil. Básicamente 6 a los que nosotros vamos a prestar, digamos, concentrando estos objetivos en 6 cada vez que transitemos la fase de generación de valor de toda la cadena de generación de valor de la industria de la moda. El primer reto, cómo se utiliza y cómo se trata el agua potable y cómo se tratan las aguas en los procesos de fabricación. El segundo reto, cómo se consume la energía y cómo este consumo de energía genera emisiones de dióxido de carbono. El tercero, el uso de los químicos y los vertidos tóxicos de los mismos, la generación y la gestión de los residuos y las condiciones laborales dignas y el último, la generación de nuevos modelos de negocio. Eso me parece también súper importante. ¿En qué medida somos capaces de generar nuevos modelos de negocio que generen un impacto más beneficioso tanto en lo medioambiental como en lo social? Por eso hoy para poder ver, estos son los retos, ¿no? Nosotros estamos viendo de qué manera vamos a impactar benéficamente o progresivamente de una mejor manera en estos desafíos de la industria. Por lo tanto, vamos a tener que medir, porque si no, no sabemos si estamos contribuyendo para mejorar las cosas o no. Entonces, nos toca hablar de los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son métricas, una forma de medir. Métricas pueden ser centímetros, kilos, unidades de medida. Depende qué es lo que estemos midiendo, cuál será la adecuada para utilizar. Pero los indicadores son métricas, son datos que, como les decía recién, reflejan las variaciones y los progresos, los riesgos y las consecuencias o el impacto de las diferentes acciones que se ejecutan en las distintas fases de la generación o de una gestión. En este caso vamos a ver de la gestión del producto moda. Y nos ayudan a medir, a controlar y a mejorar las acciones, las decisiones que vamos tomando durante su implementación. ¿Sí? Veamos un ejemplo, ¿no? Yo veo un ejemplo y digo, bueno, yo quiero medir la huella de carbono, ¿sí? Porque nosotros ya vimos qué es la huella de carbono en principio. La huella de carbono hace referencia a la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero que generamos de manera directa o indirecta como personas o como empresas para hacer un producto o una empresa o una persona. La huella de carbono se mide en toneladas, ¿sí?, de dióxido de carbono emitidas y la unidad de medida es dióxido de carbono equivalente. Esta es la unidad de medida
¿Y cómo la mido? Bueno, por supuesto que medir esto es complejo, por eso les estoy compartiendo un lugar donde ustedes pueden hacerlo gratuitamente, ¿sí? Además, vamos a tener en cuenta algo. Nosotros no nos olvidemos que estamos en un curso de gestión, con lo cual, como dijimos al comienzo, lo que estamos aquí en este curso es para decir, bueno, ¿cómo se hace la moda ahora? ¿Cómo impacta? ¿Y cómo podemos hacerla en cada etapa? ¿Qué estrategias, qué decisiones podemos tomar para mejorar el impacto económico, social y medioambiental? Entonces, acá tenemos una máxima muy interesante que dice que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no mejora. Por lo tanto, los indicadores son muy necesarios y vamos a trabajar con una herramienta que se llama ACB. El ACB significa análisis del ciclo de vida. O sea, yo tengo un producto, tengo una colección y hago un análisis de cómo se genera, cuáles son las distintas fases desde que nace hasta que muere para poder medir el impacto de cada fase, ¿sí? Para poder reprensar cómo puedo mejorar cada una de estas instancias. Es un método generalmente aceptado para evaluar el impacto ambiental de los procesos en todo el ciclo de vida del producto. Proporciona a las empresas una manera de medir, ¿no? O sea, de poder evaluar todo el ciclo y poder enrumbar la gestión hacia una gestión más sostenible. ¿Para qué se aplica el modelo de análisis de ciclo de vida? Se aplica para determinar y controlar cuáles son los aspectos ambientales más significativos en los que voy a tener oportunidad de mejorar. También me permite tener una base de comparación, porque viste como cuando uno dice, bueno, a ver, voy a la nutricionista porque quiero bajar de peso, quiero comer más sano, quiero hacer deporte, quiero tener un organismo, no sobrecargar mi organismo. Por lo tanto, cuando vamos a una nutricionista para buscar hábitos más saludables, lo primero que hace es decirnos, bueno, vamos a tener una base de comparación. Primer punto, análisis de sangre, de orina, o sea, análisis clínicos que nos permitan saber cómo está funcionando tu cuerpo, porque después, cuando empecemos con los nuevos hábitos, vamos a poder ver cómo impactan beneficiosamente. Y además, bueno, también subite a la balanza para ver cuánto pesás, cuánto medís y cuánto sería lo ideal para que tengas una contextura saludable. O sea, medimos análisis clínicos, ¿no? Valores en sangre, en orina, o sea, todos esos son indicadores que nos van a poder tener esa base de comparación. Bueno, cuando nosotros hacemos el análisis del ciclo de vida de un producto, de una colección, vamos a tomar estos indicadores que nos van a permitir ver en qué medida podemos mejorar el impacto. Y podemos establecer objetivos, decir, bueno, yo no puedo dar vuelta a la situación en un día, ni en un mes, depende de los objetivos que yo me proponga. Entonces, ver dónde estoy me va a permitir establecer objetivos y implementar un plan de acción que luego voy a poder comunicar también con indicadores, porque voy a poder ver la diferencia de los distintos parámetros y voy a poder comunicar el impacto beneficioso. El análisis del ciclo de vida del producto se sintetiza a nivel internacional en la moda en 5 etapas. Empieza con el diseño, pero tengamos en cuenta que el diseño incluye la elección de las fibras y los materiales, ¿sí? La fabricación o producción del producto moda, la distribución, comercialización, o sea, todos los aspectos que tienen que ver con estos aspectos logísticos y de comercialización y de difusión,
el uso y consumo por parte del cliente y la eliminación. O sea, hace una síntesis estableciendo que en el centro cada uno de estos ejes puede tener un desempeño que vamos a considerar malo, insuficiente, aceptable o bueno. ¿Sí? Estos son los distintos posibles calificaciones de cada una de esas etapas. Es decir, que este análisis del ciclo de vida me permite a mí medir en qué aspecto de la generación de valor estoy mejor y en qué otros estoy peor. Por supuesto que medir esto no es fácil, sobre todo cuando no tenemos tecnología. Tengamos en cuenta que la tecnología cada vez está más accesible, pero obviamente todas estas herramientas, si bien se van a hacer más accesibles en el futuro, no son fáciles en la actualidad de acceder. Existen herramientas como las que les voy a mencionar ahora, que se pueden adquirir, que se pueden comprar, ¿sí? Como por ejemplo la calculadora Ecometrics, que es una herramienta profesional para medir el impacto medioambiental de diferentes textiles y procesos de la generación del producto moda. También hay otra herramienta que es la que considera Nike, que se llama Índice Nike Considered. Es un sistema numérico, son como softwares, ¿no? Donde uno le introduce la información que te pide el software y te va diciendo en distintas categorías si vas bien o necesitas mejorar y qué aspecto de la cadena de valor podés necesitar mejorar. The High Index es un índice que permite medir el impacto en las distintas fases, como el uso del agua potable y la calidad del agua, los gases de efecto invernadero, los niveles de toxicidad. Después hay otro que se llama CIMAPRO, que es una herramienta profesional para realizar estudios de análisis de ciclo de vida y evaluar los impactos medioambientales de productos, procesos y actividades. Bueno, nosotros acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Del ejemplo del índice del software de Nike, ¿eh? Donde, como pueden ver acá, me da el resultado en distintas tablas, donde yo voy cargando la información y me va dando un score, ¿no? O un ranking, ¿no? De desempeño según la información que cada prenda o cada colección va cargando, ¿ven? Porque me da en relación al uso de los químicos, de la energía, del agua y de los residuos sólidos, me mide estos 5 aspectos, y de la información que yo cargo, también me desdobla el tema de cómo son los materiales con respecto al medio ambiente, o sea, porque yo voy cargando esta información y cuáles son las distintas prácticas en la cadena, o sea, en la cadena de generación de valor para darme un resultado final, donde me dice, me mide estos aspectos tan importantes, cuál es mi desempeño de un 100%. El tema de indicadores es muy complejo, pero es de alguna manera lo que les quiero presentar es que estos softwares existen. Además, si les interesa, por ejemplo, estudiarlos, por supuesto, hay carreras como ingeniería en calidad que se pueden estudiar en distintos países, dentro de las cuales se puede hacer la especialización, ¿no? de cómo generar indicadores en procesos de calidad, inclusive en la moda. Acá lo que estamos viendo entonces es que si nosotros estamos revisando el ciclo de vida de la moda, estamos buscando primero buscar estar convencido
de que necesitamos ser protagonistas del cambio, ser honestos y ver cómo estoy haciendo las cosas, medirlo, para luego proponerme objetivos de mejora. Es decir, primero ser y luego parecer y luego medir y comunicar. Por lo tanto, esta frase tiene que ver con qué, con que la sostenibilidad debe ser una respuesta a un genuino despertar de conciencia. ¿Y por qué estamos viendo esto? ¿Por qué? Porque muchas marcas cometen o caen en lo denominado greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? El greenwashing es el lavadito verde, ¿no? Es frente a la crítica y a la búsqueda de la sociedad de generar un mejor impacto, buscar algo que, un maquillaje superficial que mejore la imagen de la marca, cuando en realidad no hay un compromiso fehaciente, genuino, ¿eh? Por eso es lo que nosotros debemos evitar. Eh, en esto, la Unión Europea ha generado, está un poquito más avanzada. ¿Por qué? Porque han generado parámetros y reglamentaciones para el uso de determinadas denominaciones, porque ellos han hecho una investigación en la que han descubierto que el 42% de los casos, en el 42% de los casos, marcas o firmas que sostienen que son sostenibles, son exageradas, falsas o engañosas, y pueden considerarse, según la reglamentación y las normas de la Unión Europea, como prácticas comerciales desleales. Fíjense qué interesante, o sea, acá se está poniendo blanco sobre negro. No cualquiera puede decir que es una marca sostenible, porque hay un marco legal que de alguna manera pone el acento en decir, no, momento, no, no es así. ¿Eh? Pero han descubierto esto. Por otro lado, también estadísticamente han investigado que el 24% de estos 42 casos tienen que ver con la industria del calzado. O sea, de estas 42% de marcas que dicen de un modo ligero, poco responsable o que no cumple con la normativa, que son sostenibles, 24% son de zapatos y un 17% corresponde a los cosméticos y productos de cuidado personal. Más del 50% de los casos, de estos casos, el comerciante no proporciona información suficiente para que los consumidores juzgan si esto que están diciendo es cierto, es exacto o no. El 37% de estos casos incluye información vaga, general, palabras como consciente, ecológico, sostenible, ¿eh? Con el objetivo de transmitir una impresión general, pero que realmente es infundada. Y el 59% de los casos, el comerciante no proporciona pruebas fácilmente accesibles para respaldar esa afirmación. Por eso nosotros estamos hablando de primero ser y luego parecer. Por eso es importante que si estás gestando una marca o si estás revisando la gestión de una marca que ya existe, empezar por ser, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que reflexionar, definir y redefinir son tres aspectos, que es la visión, la misión y los valores de esa marca o del emprendimiento que se está gestando. Porque esto nos va a llevar a replantearnos, a revisar qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. ¿Sí? ¿Qué es la visión? Porque son tres conceptos distintos. Siempre empezamos por la visión. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza, o sea, nosotros podemos renovar la visión incluso, si es una marca existente, porque uno empieza un proyecto con una imagen mental
de lo que querés que sea ese proyecto en su máxima expresión. Eso es la visión. La visión plasma el lugar, la circunstancia de mejor expresión que va a tener ese emprendimiento en el futuro. Así que la tenemos que escribir, pero tiene que ser ambiciosa, soñadora, pero también realista, tiene que ser factible de ser real. Entonces, para poder construir la visión nosotros y escribirla, tenemos que preguntarnos en qué se va a convertir nuestra empresa en el futuro, nuestra marca en el futuro. ¿Dónde la vemos dentro de 10 años o 20 años? ¿Cómo imaginamos esa evolución hacia un lugar mejor? Y la misión es el camino que va a recorrer mi empresa o tu empresa para lograr hacer realidad esa misión, esa visión. O sea, es preguntarnos por qué y para qué existe, cuál es la razón de ser, cuál es el propósito de la empresa para poder mejorar el mundo. ¿eh? Y los valores son esas prioridades, esos principios, límites, criterios éticos que van a hacer que no cualquier camino me va a dar lo mismo. O sea, yo quiero lograr plasmar esa visión, llevar adelante un porqué y un para qué, pero no lo voy a hacer de cualquier manera. Va a haber valores que me van a mantener dentro de un camino que, como su palabra lo indica, la palabra valor es lo contrario del antivalor. ¿eh? Los valores son principios éticos, principios que me mantienen en el camino de lo que está bien y contrarios y opuestos a lo que está mal. Tengamos en cuenta esto porque estamos viviendo en tiempos muy relativos, donde todo depende cómo se mire y es justificable, y realmente necesitamos recuperar la vigencia de la palabra valores. Que además me interesa especificar que los valores no son códigos, los valores son valores, siempre tuvieron el mismo nombre. Los valores son perdurables en el tiempo, son el faro que me indica por dónde avanzar y por dónde no avanzar, porque ese camino no lo comparto y no es valioso para mí. Entonces, definidos estos cimientos, corresponde revisar lo que llamamos el plan de negocio, para poder este, ver qué es lo que necesitamos mejorar o corregir en esta cadena de generación de valor. Entonces, el plan de negocio, bueno, una vez que yo establecí mi visión, mi misión y mis valores y los revisé a su vez a la luz de la sostenibilidad, voy a tener que contestar brevemente, porque no estamos acá para armar un plan de negocios, pero sí tener presente que necesito tener una marca y una propuesta de moda que funcione. Y para que funcione yo necesito tener claro qué necesidad va a buscar resolver mi marca o mi empresa. Porque todo emprendimiento que prospere, y queremos que prospere porque justamente nuevas marcas sostenibles tienen que reemplazar a las que no lo son y tienen que funcionar, entonces necesitamos enfocar nuestra marca hacia una necesidad real, de clientes reales. Tenemos que poder conectar nuestras propuestas de productos y servicios a un mercado, a carencias o necesidades reales de un público real. Por eso, en el segundo punto vamos a descubrir quiénes son esos clientes, cómo lo que se llama describir el comprador, el buyer persona, esa persona que va a comprar, que existe, que es real, la tengo que conocer, porque no cualquiera va a ser el cliente de tu marca. Esa persona que va a comprar, ¿cómo la describirías en su capacidad de consumo y en sus preferencias? Bueno, en tercer lugar, ¿cómo va a ser tu empresa o la marca en la que estás aplicando
estos conceptos y este modelo de gestión sostenible, ¿cómo va a ser para satisfacer esas necesidades? Acá hay que explicar lo más concreto posible cómo, cómo va a ser ese modelo de negocio. O sea, los voy a producir de esta manera y los voy a comercializar a través de estos distintos canales. O sea, de alguna manera sintética, cómo vas a generar tu producto y cómo lo vas a hacer llegar a tus clientes. Y el cuarto punto es, ¿qué vas a hacer para que qué es lo que hace que tu marca sea distinta, ¿no? Frente al competidor, que sea competitiva, que realmente sea valorada. Así que aquí lo que hay que describir son las ventajas competitivas de tu propuesta y destacarse en eso. Quinto punto, ¿quiénes son o serán los actores claves de tu negocio? ¿Quiénes son los actores claves? Son los que hacen que tu producto sea valioso y diferente. Si tu marca va a ser sostenible, por ejemplo, entonces un actor clave va a ser un proveedor. Porque si yo voy a tener a alguien que me va a proveer, por ejemplo, de residuos sólidos textiles para que yo voy a reformularlos, voy a utilizar como materia prima para que poder generar valor aprovechando y no desperdiciando estos recursos tan valiosos, estos actores que me van a proveer de ese material van a ser importantes. Si yo voy a producir mi material teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la cadena de producción voy a contar con talleres sostenibles o con personas, organizaciones que tienen personas entrenadas para poder darles trabajo, entonces esos actores van a ser claves para mi negocio. Perdón. Sexto, ¿cuáles van a ser las estrategias de marketing y ventas más eficaces? ¿Eh? Nosotros tengamos en cuenta acá que el marketing básicamente tiene una misión, que es darle visibilidad a tu proyecto. Entonces, ¿cómo le vas a dar visibilidad? ¿En qué pensaste? ¿Eh? ¿Cómo vas a lograr que tu emprendimiento sea creíble, tenga un buen concepto, tenga buena reputación? ¿Cómo vas a resolver para generar un nexo emocional con esos clientes y finalmente que el cliente pueda acceder y comprar? ¿Qué dimensión va a tener tu proyecto? Porque uno puede generar una marca de gran alcance o de poco alcance. Entonces, esto también es importante medirlo. ¿Qué dimensión de mercado vas a querer alcanzar? ¿Con qué presupuesto inicial disponés? ¿Y cómo vas a hacer que tu negocio sea rentable? O sea, cómo estás calculando un margen de rentabilidad y cómo vas a medir el éxito del negocio, o sea, cómo vas a tener una base de datos, cuáles van a ser los indicadores que te van a permitir lograrlo. Entonces, viendo estos conceptos, llega el momento de ver cómo va a ser las condiciones para aprobar este curso, porque dijimos, este es un curso de gestión. Por lo tanto, como todos los cursos que tenemos en Espacio Buenos Aires, en los que buscamos equilibrar los conceptos claves, las herramientas claves y la práctica clave, no sirve si no aprendemos a gestionar. Por lo tanto, va a haber que aplicarlo a un caso específico. Entonces, voy a dejar de compartir esto para mostrarte cuál va a ser el trabajo práctico y cómo se presenta. Un segundito. Y cuál es, hasta dónde avanzar con esta guía del trabajo práctico, hasta dónde hemos llegado.
Ahí está. Bueno, comparto ahora el trabajo práctico. Esta guía que vos también tenés disponible en la carpeta que dice apuntes primera parte, donde están las consignas de este trabajo práctico. Vamos a aumentar un poquito más, así se ve mejor. Ahí está. Bueno, el objetivo de este trabajo práctico es elegir y analizar una marca existente o una marca en gestación y reorientar su gestión hacia la sostenibilidad, definiendo decisiones, estrategias aplicadas, aprendidas durante el curso y aplicadas, ¿no?, al trabajo. ¿Cómo va a ser la metodología? Y obviamente a través de un relevamiento, porque acá justamente lo que estamos haciendo, como vimos con el análisis de ciclo de vida de la generación de valor, vamos a tener que relevar cómo estamos haciendo las cosas ahora y cómo las podríamos hacer mejor, ¿no? Y tener indicadores. Entonces, si es un plan de negocios, nosotros tenemos que acá revisar, además de, como vimos, ¿no?, la visión, la misión y los valores, redefinir el plan de negocios en función de esta renovación de misión, visión, misión y valores. Explorar alternativas sería el tercer paso, ¿sí?, de cuáles son las alternativas para poder mejorar el impacto, y establecer una estrategia, teniendo en cuenta este plan, esta estrategia corporativa o de negocios, y estableciendo objetivos y acciones de corto y mediano y largo plazo, y ver cómo las vamos a verificar o las vamos a respaldar, y definir luego cómo lo vamos a comunicar. Entonces, para que sea más fácil este trabajo, esta misma guía te da una herramienta, ¿no? Una herramienta en la que vos vas a poder hacer una evaluación del análisis del ciclo de vida del ACV, analizando las prácticas actuales, con esta grilla donde vos vas a ir viendo de todas las recomendaciones que nosotros vamos a dar durante todo el curso. A medida que avanzamos, vos vas viendo y diciendo, bueno, de todo esto que voy aprendiendo, ¿yo qué hago? ¿Lo hago? ¿Es bueno lo que estoy haciendo? ¿Es aceptable? ¿Es insuficiente o malo? O sea que acá pongo una cruz según corresponda, y en función de eso, aquí voy pensando nuevas estrategias, o sea, nuevas acciones que del relevamiento yo puedo encontrar para poder implementar. Y en esta tercera columna, porque no todo lo que encuentre voy a poder, o las ideas que tengo las voy a poder implementar en el mismo momento. Por lo tanto, acá voy a poner si es corto, mediano o largo plazo. Entonces, de esta manera, a medida que va avanzando el curso, si completas todas estas opciones, es como que lo que tengas que completar de la guía del trabajo de 7 puntos se va haciendo mucho más fácilmente. Bueno, esta es la guía con la cual vamos a trabajar. Si tenés alguna duda, me las escribís. Cada martes yo voy a contestar las consultas, no hay problema. Entonces, según el momento al que hemos llegado hasta el día de hoy, lo que vamos a ver es que ya podrías empezar, de acuerdo a todo lo que vimos hasta ahora, a elegir una marca existente o una nueva marca, y empezar a transitar la guía del trabajo práctico, revisando visión, misión y valores, y redefiniendo el plan de negocios en función de darle un enfoque sostenible. Muy bien, vuelvo a insistir, todos los martes respondo las preguntas, ánimo, coraje,
el que no hace no se equivoca, por lo tanto, tenés hay que abrir la pista para descubrir, a medida que vamos avanzando con el curso, nuevas alternativas, mirar de nuevo la realidad con ojos renovados y empezar a proponer mejoras puntuales que generen un mejor impacto tanto en en lo social, lo medioambiental y en lo económico. Bueno, hasta acá llegamos por hoy con este tercer módulo, tercer y cuarto módulo en realidad, los dos juntos. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.